Venezuela. Y precisamente gran expectativa luego de la juramentación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional. Abríamos con esta información el programa. Dirigentes opositores y diputados de la unidad aseguran que van a retomar las calles del país hasta lograr el rescate del hilo constitucional. Oliver Fernández, otro de nuestros periodistas en Venezuela, tiene este reporte. Para el líder opositor venezolano Enrique Capriles Radonsky, gran parte de las sesiones de la nueva Asamblea Nacional se deben desarrollar en las calles del país para que sea el pueblo quien se encargue junto a los diputados de derrotar la crisis que mantiene a los ciudadanos sumergidos en la pobreza. ¿Qué tiene que hacer esta Asamblea Nacional? Convertirse, creo yo, en el gran articulador de la defensa de la Constitución, para rescatar la Constitución. Son 112 parlamentarios elegidos por el pueblo, que creo que más de estar en este hemiciclo, tienen que estar en la calle, desplegados en todo el país, en su circuito, desplegados al lado del pueblo. Mientras tanto, el ahora primer vicepresidente del Parlamento, diputado Freddy Guevara, considera que las mayorías se expresan de dos maneras, a través de los votos y a través de la protesta. De esa forma, la nueva directiva combatirá a cada una de las sentencias inconstitucionales emanadas desde el Tribunal Supremo de Justicia. Si el gobierno no quiere dejarnos contar, pues entonces nosotros tenemos que ejercer la protesta legítima. Y como dijo Rómulo Betancourt, poner al país en una gran encrucijada que haga insostenible a la dictadura mantenerse en el poder y que sobre todo haga inviable a quienes la mantienen seguir apoyándola. Dirigentes opositores y diputados calificaron la renovación del gabinete de gobierno como el reciclaje del tren ejecutivo que se quedó sin alternativas. Y algunos de los nombres que pusieron yo creo que más bien es un síntoma claro de intento de profundización de la crisis política, económica. Eso es más de lo mismo en generales. Dos, una radicalización del gobierno. Aparentemente el ala radical se impone, aparentemente el ala de Diosdado Cabello pierde fuerza y se impone el ala del madurismo en lo que es la batalla interna. Y tres, yo creo que el gobierno, en víspera de unas elecciones a gobernador que deben ser este año, está protegiendo sus cuadros. Borges desestimó las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, en las que asegura que llegó a un acuerdo con el nuevo presidente del Parlamento. No caigan ustedes en la propia chismorrería de una persona que debería ser el primer respetuoso de la verdad y es el primer chismoso y simplemente cizañero. 11 leyes fueron declaradas inconstitucionales por el máximo tribunal del país, entre ellas la ley de amnistía. Mitzi Capriles de Ledesma y Lilian Tintori se mostraron optimistas con la nueva directiva del Parlamento. Consideran que esta vez hay que cumplirle a los venezolanos con lo prometido, la liberación de todos los presos políticos. Es necesario seguirle diciendo al mundo y a Venezuela que es imposible que haya paz con presos políticos. Luchen, no se dejen vencer por el miedo, no se dejen vencer por la represión. Fuerza, saquen la fuerza de su corazón, saquen la fuerza de su familia y vamos a cumplirle a los venezolanos. No se descarta que la Asamblea Nacional Venezolana se mude a los barrios a sesionar con el pueblo. Diputados de oposición coinciden en que los primeros 3 meses de este año 2017 serán determinantes para que la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional rescate el hilo constitucional en Venezuela. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Gracias a Oliver por la información. Esto es lo que ha ocurrido hoy en Venezuela. Todo giró en torno a la instalación de la nueva asamblea y a este nuevo año que comienza. Nos acompaña en el estudio Lisbeth de Cambra. Ella es secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas en Venezuela. Lisbeth, buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte. Y Dania, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos estar delante de esta cámara diciendo que todavía el periodismo en Venezuela está vivo y que ustedes además desde acá lo exaltan muy bien y se ocupan de nosotros a cada minuto y eso lo agradecemos. Muchos temas para hablar. Evidentemente tengo que comenzar por la Asamblea Nacional porque como lo decía hace unos minutos es el tema, ha sido el tema del día en Venezuela. Expectativas en relación a esta nueva Asamblea. Hay quien siente, por ejemplo, que el primer año en el legislativo fue un año perdido. Si bien se aprobaron algunas leyes, el Tribunal Supremo invalidó 11 de esas leyes aprobadas. Pero además hay quien señala que hay una disonancia entre la calle y la Asamblea. Mira, evidentemente los venezolanos jamás se van a sentir perfectamente representados por nadie porque venimos de una turba demasiado grande de demasiados años. Sí es bien cierto que la Asamblea Nacional hizo su mejor esfuerzo el año pasado, tuvo demasiada retaliación por parte del gobierno venezolano y eso no es mentira para nadie.
En cuanto al nuevo periodo de la Asamblea Nacional, me preocupa muchísimo informaciones que me daba la colega Mildred Manrique hace un rato, que llamaba para reportarse, en donde me decía que, pues le comentaba Víctor Clark, que ellos van a impugnar a la Asamblea, a la nueva directiva de la Asamblea Nacional, si no sale en Gaceta Oficial. Y la Gaceta Oficial depende total y absolutamente del Ejecutivo Nacional. Entonces es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso de ilegalidades por parte del gobierno con respecto a la decisión del pueblo. Siento que sí tiene que haber una conexión más grande entre la Asamblea Nacional y el pueblo de Venezuela, porque obviamente los legisladores en este momento tienen una responsabilidad muchísimo más grande, y es hacer que el pueblo se sienta representado en alguien, en un país en donde desgraciadamente no contamos con la representación presidencial, porque el presidente está ocupado intentando defender un curul, intentando defender una sillita, sin ningún tipo además de asidero en el pueblo. Y el pueblo necesita saber que sus legisladores están con ellos. Les va a ser muy difícil legislar desde la calle, les va a ser muy difícil que se le aprueben las leyes, porque todas las leyes en Venezuela pasan por la aprobación del presidente Nicolás Maduro, y si él no las aprueba tienen que ir al Tribunal Supremo, y este las va evidentemente a rechazar, porque son una instancia de gente vozaleada, como decimos en Venezuela, de gente que le pones una arepa en la boca y cierra la boca y no dice más nada. Eso es exactamente, además, bastante irónico lo de la arepa, porque en Venezuela no hay ni siquiera harina con que precocida con qué prepararlo. Pero yo siento que tienen una muy buena oportunidad los legisladores de acercarse a la gente, que la gente no les ha quitado el apoyo, y eso es importante, y que simple y sencillamente lo que hay que hacer es cambiar la estrategia. La estrategia es no quedarse adentro, la estrategia es salir a la calle. Y no por un plan electorero de que deberían de venir elecciones en Venezuela, sino porque hay que reconectarse con la gente para que la gente no pierda la voluntad y la gente no pierda la valía que les ha dado. Ahora, hay una segunda noticia que quisiera, antes de entrar en lo que es la materia del IJED, que tiene que ver con la prensa, medios de comunicación, libertad de expresión. Ayer se cambió el gabinete y como vicepresidente del país fue nombrado Tarek El Aissami, quien ocupaba la gobernación del estado de Aragua. Tarek fue ministro de Relaciones Interiores, y cuando ocupó la cartera de Relaciones Interiores no tuvo la mejor de las relaciones con la prensa. Si no recuerdo mal, en su época se hackearon muchísimas cuentas de periodistas importantes en Venezuela. Lo hizo algo así como N33, le decía. Entiendo que además este personaje se fue a trabajar con el que hoy es vicepresidente al estado de Aragua. ¿Qué esperan ustedes? Hay quien señala que muchos de los ministros que fueron nombrados pertenecen al ala más radical del Partido Socialista Unido de Venezuela. El vicepresidente tendría que articular entre el gobierno y la asamblea, y uno puede decir, bueno, entre el gobierno y los medios de comunicación, que son un componente importantísimo dentro de toda sociedad. Pero, ¿qué esperan ustedes? Peor aún que esto es que el vicepresidente de la República es quien lleva el dominio sobre Conatel. Conatel es la corporación que regula de alguna manera absolutamente la comunicación social y periodística en el país. Es quien filtra a los medios de comunicación y es quien da de baja o de alta a las radios, a las televisoras y ahora a los sitios web, lo cual evidentemente en manos de Tarek El Aissami, que sabemos su relación con grupos del Medio Oriente, que sabemos perfectamente, esto no es una acusación, esto es claro, que sabemos su radicalización con respecto al proceso que ellos denominan socialista para todos, lo cual es absolutamente falso, pues no va a ser la mejor. Entendemos nosotros perfectamente que a él empezar a cerrar medios de comunicación por tonterías le va a ser muy fácil. Hoy vimos cómo le hicieron a Globovisión una inspección, sorpresa. Esto no va a ser de extrañar ahora en los medios impresos, en los medios audiovisuales, gracias a Conatel.